Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marieli. Hoy vamos a hacer un video de todo un poco. Vamos a ver cómo mantenemos algunos contenedores, qué flores sembramos. Van a verlo en el tiempo, van a pasar varias semanas, varios meses para que vean el producto terminado y los problemas que presento a través de las semanas con algunas flores que no se dan muy bien. Así que acompáñame para mostrarte de estos contenedores de primavera-verano. Hola, hoy tenemos dos contenedores que vamos a revitalizar. Vamos a ponerle unas flores para primavera y comienzo del verano. Y estos son los contenedores que vamos a refrescar. Tenemos esta Euphorbia que está preciosa, ella también es del año pasado. Tenemos este, se llama Black Flowering Fountain Grass. Es un Panicetum alopecuroides Moudry. Así que aquí está, él también es del año pasado y se ve bastante lindo, tiene bastantes hojas, lo podamos a finales del otoño del año pasado. Lo que voy a hacer en los dos contenedores es lo mismo, primero le vamos a sacar las hojitas, estas hojitas, y limpiarlo por encima para ver qué ha regresado. Los dos tenían tulipanes y narcisos, y los narcisos son los que quedan aquí porque los tulipanes ya los boté, porque se ponen muy podridos, se pone muy feo. Aquí, en este otro, tenemos también la Euphorbia, que también está bastante linda, y tenemos esta lantana. Así que vamos a limpiar, ¿verdad?, de las hojas del árbol de adelante. Y sacamos todo aquello que veamos que está muerto, lo limpiamos. Eso es lo que voy a hacer ahorita y les voy a decir qué plantas voy a sembrar en estos dos contenedores. Ya quedaron bien limpios nuestros contenedores. Ahora vamos a buscar qué sembrar. De las plantas que tenía sembradas el año pasado, estas no regresaron. Un Melampodium, una Zinnia roja, una Angelonia que era rosada y blanco, y una violetita. Eran las que estaban en estos contenedores. La lantana que está aquí sembrada es una lantana que se llama Bandana Cherry. Así que ya les voy a mostrar las plantitas que vamos a sembrar en estos contenedores. Y ya deben haber visto el video donde compré estas petunias que se llaman Tiara Pink. Entonces estas petunias las voy a poner aquí en la parte de afuera para que caigan de los contenedores. Voy a usar un par de los coleos que sembré de esquejes, así que los voy a poner también en la parte de atrás. Esta es verde con rojo intenso, esta es rosada con el centro rojo intenso, y vamos a ponerle estas. Aquí tengo una que está floreciendo. ¿Dónde está? Aquí está. Esta Cosmos que sembramos de semilla, que es como un rosado, ya está terminando de florecer, pero para que vean la combinación de colores por la que voy con este contenedor. Así que voy a sembrarlos y ya les muestro cómo van a quedar. Antes de sembrar les voy a echar el fertilizante para las raíces y el fertilizante de liberación lenta, el Osmocote, pero pueden utilizar el que ustedes quieran. Bueno, está a punto de llover, así que les voy a mostrar rapidito cómo quedaron los contenedores. Esta se le cayó una hojita, pero no importa. Aquí está el coleo que lo puse en esta área para que él busque la luz y crezca hacia este lado. Los dos Cosmos que ya están por dar flores los puse en el centro, y la Tiara Pink Petunia se ve así. Y de este lado exactamente lo mismo. Aquí están los Cosmos y aquí está el coleo que también se ve súper lindo. Esperemos ahora que de verdad llueva y se riegue, pero les voy a mostrar cómo quedan en el jardín de los árboles. Y así quedaron nuestros dos contenedores. Ya los puse con irrigación, tengo que acomodarlo un poco porque no cubre todas las plantas, pero como supuestamente hoy va a llover, pues los voy a dejar así. Igual este se ve precioso, así que solamente hay que esperar a que crezcan. Ellos son similares, no son idénticos estos dos contenedores, porque esta tiene la lantana roja, así que vamos a ver cómo se ve y esperemos que crezcan hermosos.
Y así se ve de enorme el contenedor unos meses después. Las petunias sí ya están terminando de florecer, ya ni se ven de lo largas que están. Fíjense aquí, porque ya en el verano tan fuerte aquí en Texas se mueren, no las aguantan, porque las temperaturas son de más de 100 grados. Pero todas las demás, miren qué hermosa está esta espiga. Qué bella está esta hierba, el coleo está espectacular, este es de esqueje, recuerden. Y aquí viene la lantana que ya va a empezar a florecer y por supuesto la euforbia que parece un mar, se ve bellísima. Los dos contenedores se ven súper lindos. Estos son los contenedores que vamos a acomodar. Voy a sacar estas begonias y las voy a poner en un contenedor, ellas solas. Aquí está la otra. Voy a acomodar estos contenedores para ver si se ven un poquito mejor, porque solo se ven verdes. Las que voy a dejar son las euforbias, que se ven súper lindas. Y así las voy a sacar a las dos. Se voló la flor, pero no importa, porque igual ella va a tener más botones en donde las voy a poner. Les voy a dar un súper truco para los contenedores de barro. El problema con los contenedores de barro es que secan muy rápido. Y una de las maneras para que cuando están recién plantadas nuestras plantas no se sequen tan rápido es remojarlos en agua. Eso es lo que voy a hacer con el contenedor donde voy a sembrar las begonias. Y aquí está nuestro recipiente, él ya tiene aquí media hora que lo tengo dentro del agua. Y ahora solo tengo que sacarlo, esperar a que salga todo el agua. Y esta agua la vuelvo a usar. Pero ya nuestro contenedor está listo y no va a absorber el agua de la tierra. Ya está hidratado el contenedor de barro. Esto es súper importante porque a veces decimos, pero yo le tengo un contenedor de barro y ¿qué pasó? Está seca la tierra. Es que el contenedor absorbe el agua, por eso es que pasa. Así que vamos a sembrar las begonias. Y este es el contenedor, ya le puse un poco de tierra. Ahora voy a medir si mis begonias caben, mis plantitas caben en el contenedor y si caben bastante bien. Quedan casi en el borde, así que voy a echarles sustrato y un poquito de biotón. Entonces les echo un poquito de biotón, no mucho, y le echo tierra. Y así queda nuestra plantita sembrada. Espero que se vea bastante bien. Dejé un espacio aquí por si acaso consigo otra plantita y pongo 3 plantas aquí, porque ellas crecen muy lento. Así que voy a dejarles ese espacio y bueno, y si crecen y lo llenan, pues mejor. Pero por ahora las voy a dejar así y las voy a poner aquí atrás en un lugar donde no le da tanto sol. Estas son las plantas que tengo para poner en estos contenedores. Tengo esta hermosísima Super Bell, se llama Calibrachoa Hybrid Red Super Bell. Y es como una petunia, pero aguantan un poco más el calor. También compré 2 alternantera. Esta es una planta que cae un poco al borde del contenedor y le da mucha vida porque miren qué bella es. Es un verde bien lindo y se ve bastante bien en contenedores. Los llena muy lindos. Y la otra que también me gusta mucho es esta Goldilocks Creeping Jenny, que es para esta cae, como pueden ver, miren qué larga está. También la podemos cortar, pero la quiero que caiga para que le dé más vida al contenedor. Y si nos queda espacio, este coleo que está bastante lindo y tiene los 2 tonos, verde y rojo, en sus hojitas. Así que voy a empezar a sembrarlas y vamos a ver cómo nos queda. Y estos son los 2 contenedores. La euforbia se ve súper linda. La Impatience se ve también súper bien, tiene un poco de plaga, pero se ve bien. Pero aquí tenemos este lado vacío y el Sweet Allison ya terminó su temporada y tenemos que cortarlo para que vuelva a finales de verano. Así que vamos a ver qué plantas podemos sembrar
en este contenedor y en este otro, que es la misma situación. Aquí está el Sweet Alyssum, está la Euphorbia y la Impatient que sembramos de semilla. Y vamos a ver qué cabe. Este tiene un poco más de espacio, pero vamos a ver cómo lo podemos acomodar y ponerlo lindo. Y así se ve el contenedor con las Super Bell, que son estas, el Creeping Jenny aquí, el Coleo, la Euphorbia y por este lado la Alternantera. Y así queda nuestro primer contenedor. Se ve bastante lindo, así se ve de frente. La Alternantera la puse de este lado y esperemos que todas crezcan hermosas. Me falta hacer el otro contenedor y regar. Y así se ve nuestro contenedor. Se ve precioso, espectacular. Y el otro quedó igual. Esta de atrás es una Euphorbia que siempre es espectacular, queda súper linda y regresa año tras año. Y así se ve nuestro contenedor 2 semanas después. La Calibrachoa desapareció, los bookworms o gusanitos de los contenedores se han comido todas las flores, así que vamos a cambiarla. Eso es lo que pasa cuando no utilizamos insecticidas. Así que la voy a cambiar por estas vincas que compré en oferta en Lowe's. Por eso tiene la rayita en el precio, porque me costó como $5 y trae 4 plantas. Y aquí podemos ver que se ven las 4 plantitas. Aquí está 1, 2, 3 y 4. La divido por la mitad y vamos a poner 2 en cada contenedor. Y así quedan sembradas nuestras vincas. Se ven bastante bien. Hay que esperar a que ellas empiecen a florecer de nuevo. Y aquí podemos ver los coleos que se lo están comiendo los caracoles. Tengo que cazar a ver dónde están los caracoles porque no les puedo poner nada en este momento porque siguen las lluvias. Estos contenedores se van a ver súper bien. Espero que estas vincas crezcan hermosas y les mantendré al tanto de cómo se verán. Y así llegamos al final de este video. Vimos cómo en diferentes contenedores las flores que nos iban a dar el color no se desarrollaron como debieron, así que las cambiamos. También les mostré cómo obtener mejores resultados de sus contenedores de barro. El remojarlos es una técnica buenísima, a mí me ha funcionado muy bien. Y al final les muestro cómo una segunda vez tuve que reemplazar unas flores porque no funcionaron las que había puesto anteriormente. Pero todo en jardinería es ensayo y error. Disfruten sus contenedores cuando se ven así hermosos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, regálame tu me gusta y nos vemos pronto. Bye.